Cuando todo se está desplomando, es lógico que podemos reiniciar el mundo como una computadora, ¿no? Parece que este es el tema del año, el gran reseteo de la economía mundial, de la nueva estructura y el orden que va a surgir después de todas estas crisis que hemos tenido en el año 2020 y probablemente veamos en el año 2021. Pues les voy a admitir algo, este gran reseteo es verdaderamente confuso. Dependiendo de con quién hables, la definición del gran reseteo va a variar. Hay algunos que dicen que este es un plan para que la élite se apodere del mundo, mientras que hay otros que dicen que el gran reseteo es una oportunidad de construir un mundo mejor después de la crisis. Entonces, antes que empecemos este video, vamos a averiguar de dónde surgió la palabra el gran reseteo o el gran reinicio. Una vez al año, en un pueblo situado en los Alpes suizos llamado Davos, se juntan los más ricos y poderosos para discutir la economía mundial. Aquí se han visto personas muy poderosas como Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Xi Jinping, Joe Biden, George Soros y muchos más. Este evento es organizado por el Foro Económico Mundial o el World Economic Forum y cada año discuten distintos temas en esta reunión. Desde que tuvimos esta crisis de salud y crisis económica mundial, el tema se ha centrado en el gran reinicio de nuestras economías. Y desde su fundación en 1971, este es su líder, Klaus Schwab. Puede que no hayas escuchado de Klaus Schwab antes, pero él es un académico que ha estudiado los cambios que vamos a tener en nuestra sociedad en los próximos años. A través de sus estudios, tomando la excusa que tuvimos esta gran crisis mundial, él se ha vuelto una de las voces más importantes de este llamado reseteo económico. Ahora, hagamos una pausa ahí y volvamos a las preguntas. ¿Qué es el reseteo económico específicamente? ¿Y cómo me afectará a mí y a nuestra sociedad? ¿Significa una oportunidad para el futuro o una nueva crisis? Para poder entender todo este tema del reinicio económico, tenemos que entender las revoluciones industriales. Seguramente hayas escuchado de la primera revolución industrial al comienzo de los años 1800 que revolucionó a la sociedad y la economía al usar vapor, motores y carbón como combustible para mover fábricas, locomotoras y barcos. Luego vimos la segunda revolución industrial alrededor de 100 años después, cuando surgieron máquinas y productos de acero motorizados por el petróleo como los automóviles, aviones y plantas eléctricas. La tercera revolución industrial fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos a producir electrodomésticos, productos químicos y todo lo que es telecomunicación. Pero, según el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, ahora estamos llegando a la cuarta revolución industrial que va a tener como elementos claves la inteligencia artificial, algoritmos, la automatización industrial y la comunicación entre máquinas y las fuentes de energías renovables. Y ahora, con la crisis de salud que vivimos cuando todo el mundo está en sus casas, el salto a la cuarta revolución industrial va a pasar aún más rápido. Por lo tanto, Klaus Schwab, con el Foro Económico Mundial, está tomando esta oportunidad para llamar a la élite empresarial y a los políticos para que dejemos de hacer las cosas como las hacíamos antes. Él dice que el uso de combustibles no renovables y dañinos para el medio ambiente, la mala organización de la medicina y la salud, el mal manejo de esta última crisis, abre paso a una nueva oportunidad ante esta revolución industrial. Una oportunidad para reiniciar la economía. Usando sus palabras, él dijo, no hay que dejar que una crisis se desperdicie. Y por lo tanto, pidió que se discutan todos los problemas que teníamos antes de esta crisis, como el calentamiento global, por ejemplo, y buscar soluciones para reiniciar todo. Según ellos, al menos, ese es el propósito del Foro Económico Mundial. No cabe duda que hay muchos críticos que acusan a este foro de ser un foro elitista, donde solamente se promueven los intereses de la nueva élite empresarial como Bill Gates y Jeff Bezos.
Han surgido muchas teorías que ven a este foro como una amenaza, donde nosotros vamos a acabar bajo el dominio de las élites, perdiendo nuestra libertad y siendo esclavos del sistema. A continuación, les mostraré un ejemplo raro con todas las predicciones hechas por el Foro Económico Mundial. Como verán, estas predicciones dicen que en este reseteo tú no serás dueño de nada y serás feliz, que alquilarás todo y todo será entregado con un dron, que los Estados Unidos no será la superpotencia, que la será un grupo de países. Claro que estas son predicciones que tienen un tono extraño y conspiratorio, pero hablaremos de eso luego. En fin, como les decía, la élite se juntó para discutir los problemas que tenemos en el mundo para abrir paso a las oportunidades que tendríamos en el gran reinicio de la economía después de la crisis. Ahora, algo que me molesta de todo este foro económico es que no hay mucha transparencia. No se sabe exactamente qué es lo que discuten y hay muchos eventos completamente privados que no están al alcance de nadie. Y es probablemente por eso que hay tantas teorías y opiniones sobre el significado del gran reseteo. Es tan irónico. Según el foro, la confianza y buena relación entre nosotros los ciudadanos y el gobierno se ha deteriorado. Y para volver a reestablecer esta confianza se necesita resolver los grandes problemas de nuestra sociedad para dar paso al desarrollo. Y la ironía en todo esto es que si el pueblo ya no confía en los gobiernos, ellos nos hacen perder aún más confianza al no ser transparentes con su tal foro. Para restablecer confianza deberían ser completamente abiertos. En fin, de lo que investigué, los temas más discutidos eran la desigualdad económica, los impuestos y las energías renovables. A continuación les daré un resumen de cada uno de estos problemas y las soluciones que probablemente veamos en los próximos años. Uno de los problemas claves que se ha mencionado pero no ha dado resultados concretos fue el tema de la desigualdad económica en la sociedad. Como les he mencionado en otros videos, durante la crisis del 2020, los más ricos de este mundo surgieron aún más ricos y poderosos que nunca. Pero no solamente estamos hablando de los ultramillonarios, las clases más altas en los países desarrollados, las clases que tienen activos y negocios, también se han beneficiado por la crisis. Mientras que las clases medias y bajas de los países tanto en desarrollo como desarrollados se han visto altamente afectadas y siguen peleando por recuperarse. Solo para que se den una idea, las 15 personas más ricas de este mundo han visto toda su riqueza subir con un 77% en promedio durante el año 2020. Un par de ejemplos son Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates. Jeff Bezos, el jefe de Amazon, vio que su riqueza suba de 113.000 millones de dólares al comienzo del 2020 hasta llegar a los 187.000 millones de dólares. Elon Musk de Tesla fue de 25.000 millones hasta 154.000 millones. Bill Gates fue de 98.000 millones hasta 120.000 millones de dólares. Mientras que el efecto fue la inversa para las clases más bajas. Nunca se ha visto un incremento tan alto de pobreza extrema en un solo año como en el 2020. La gente ha perdido su trabajo, ha perdido familiares y por todo el disgusto, la sociedad se encuentra muy frágil ante cualquier enfrentamiento. ¿Y cuáles son las soluciones que se han discutido en este foro? Pues no ha habido nada concreto, pero se discutió reformar el sistema capitalista. Que ya no podemos tener empresas que ganan dinero sin importarle el medio ambiente o sus trabajadores. Que tenemos que implementar regulaciones que protegen tanto al medio ambiente como la salud y el bienestar de sus empleados. Se ha mencionado que el capitalismo no le haría daño un poco de marxismo para dejar de hacerle daño al medio ambiente y a los empleados. Sí, me escucharon bien. La gente más rica y poderosa cree que el marxismo podría ser necesario. En fin, estas iniciativas no son ninguna novedad para el gobierno de Joe Biden. Él está planteando una reforma ambiental
y reformas para los empleados. Pero hablaremos de eso en breve. No obstante, la gran pregunta es, en una economía mundial con poco crecimiento económico y sus gobiernos endeudados para salvar la economía, ¿cómo vamos a poder darnos el lujo de hacer tales cosas? Pues eso nos lleva al segundo tema, los impuestos. Como les decía, los gobiernos en casi todos los países han tenido que imprimir muchísimo dinero para salvar a la economía y a la sociedad de un colapso. Los Estados Unidos, por ejemplo, ha imprimido casi 25% más dólares en el año 2020. En el año 2020 se predice que se va a tener que imprimir alrededor de 15 a 20% más dólares para poder sacarnos de esta crisis y para pagar la factura de las inversiones en energías renovables que propone el gobierno de Joe Biden. Al momento que estoy haciendo este video, los Estados Unidos tienen una deuda que equivale al 135% del Producto Interno Bruto. Eso significa que los Estados Unidos debe 1.3 veces más que toda su economía anual. Estos niveles son ridículamente altos y no parece haber forma que ellos paguen la deuda sin incrementar impuestos. El presidente Joe Biden ya ha mencionado que va a incrementar los impuestos corporativos, pero también los impuestos a las riquezas. Y esta es una tendencia que no solamente se ve en los Estados Unidos, pero también en la mayoría de los otros países. Es decir, que tienen niveles altos de deuda y probablemente tengan que subir impuestos para poder pagar sus deudas. Un tema que también se discutió, pero muy poco, es el impuesto a los ricos. En los Estados Unidos, los más ricos normalmente son los que pagan menos impuestos. Siempre encuentran formas de no pagar impuestos al mover su dinero de un lado al otro o al encontrar mañas legales. Pero ustedes seguramente ahora se estarán preguntando, bueno, planean subir impuestos, pero ¿a los ricos o a quién entonces? Pues lamento decirles que esta gente y este foro nos fracasaron. No pude encontrar absolutamente nada concreto. He visto muchísimos videos larguísimos donde habla este tal Klaus Schwab y otros sobre estos temas, pero todo es muy difuso y general. Es puro bla bla. Y eso seguramente explica la cantidad de dislikes que le dieron a estos videos y el hecho que los comentarios normalmente están apagados. Es extremadamente frustrante que se ponen a hablar de temas tan importantes, pero nada concreto sale de todo esto. Todo es aire. En fin, así que lamento decirles que la conclusión es que probablemente incrementen impuestos, pero no se sabe ni a quiénes ni cómo. Ahora, en cuanto a las energías renovables y la tecnología ambiental, nuevamente se habló mucho, pero de manera muy general. Absolutamente todas las presentaciones que vi sobre este tema me parecían más marketing que nada. La mayoría de las presentaciones que pude ver mostraban un futuro apocalíptico, donde el mundo es todo un desierto si no hacemos nada en contra del calentamiento global. Y que lo podemos cambiar todo al implementar energías renovables. Pero nada fue concreto. Lo único que yo diría que fue concreto es que todas las naciones del mundo tienen que llegar a un acuerdo para tener leyes y regulaciones que protegen al medio ambiente. Pero honestamente, esta no es ni una novedad. Hay tantas organizaciones y acuerdos mundiales que hablan exactamente de esto. En fin, hablando de organizaciones mundiales y acuerdos internacionales, les quisiera hablar de un invitado muy especial en este foro, el presidente de la China, Xi Jinping. Este dio un discurso que revela la posición de la China surgiendo como potencia. En el plano internacional, el gobierno de la China ha sido muy crítico ante las organizaciones de las Naciones Unidas como la OMS, el Fondo Monetario Internacional y también de la Organización Mundial del Comercio. Ellos han sugerido que se tienen que reformar, ya que éstas han sido dominadas históricamente por los Estados Unidos y sus aliados. El presidente Xi también mencionó que la China ha sido un socio para los países en desarrollo, sugiriendo que da más ayuda a los países pobres que los Estados Unidos y Europa. Y en cuanto al plano local de la China, el gobierno pide que el mundo no se intrometa en sus problemas internos. En mi opinión, la China le mandó un mensaje de advertencia al nuevo presidente de los Estados Unidos y al orden mundial. Es una potencia con un poder económico tremendo que va a seguir surgiendo
y advierte que no va a ser sumisa. Su mensaje ha sido claro y deja al nuevo presidente Joe Biden en una posición determinante. Si Biden decide ir en contra de la China, esto va a dejar una situación tensa aún más tensa. Pero si decide aliarse con la China, esto va a afectar a la economía de los Estados Unidos negativamente, ya que ciertas industrias se verán afectadas con la producción y el laburo barato de la China. Ahora, ¿qué se puede concluir del gran reseteo de la economía mundial? Pues el Foro Económico Mundial la verdad que fue puro aire. No sé si lo hicieron a propósito, pero no salió casi nada concreto de este foro. Y puede ser que ese sea el propósito de un foro, de hablar de los problemas y hablar de soluciones, pero no llegar a ningún acuerdo ni nada concreto. Pero lo que sí les puedo decir es que la crisis de salud y la crisis económica que tenemos va a seguir beneficiando a ciertas empresas y ciertos grupos sociales. Primeramente, los más ricos se volvieron aún más ricos, como les mencioné. Luego, no es solo la élite mundial que se benefició, hasta diría que las clases medias altas de los países desarrollados también. La gente que no perdió su trabajo, que puede trabajar desde casa y tiene activos como acciones e inmuebles, es la que salió ganadora. Los demás, no. Y yo creo que es un verdadero problema que probablemente se empeore. Muchos de los trabajos que habían antes del 2020 probablemente no vuelvan. Ya vamos casi un año en casa y se nos ha vuelto una costumbre estar comprando cosas en línea. De la misma manera, las empresas están haciendo todo lo posible para reemplazar empleados humanos con robots. Claro que esta es una buena oportunidad para ganar dinero si inviertes en estas industrias. Todo lo que es compras en línea, energías renovables, medicinas como las vacunas mRNA y negocios digitales van a seguir beneficiándose en las próximas décadas. El fundador del foro, Klaus Schwab, tiene toda la razón. Estamos entrando en una nueva revolución industrial, pero no le va a ayudar a todos. En la historia, las veces que hubo mucha desigualdad en la sociedad, se vieron enfrentamientos y hasta revoluciones. Se sabe que ciertas empresas y ciertos grupos sociales se beneficiaron, mientras que la gran mayoría de la sociedad salió perdiendo. Y eso me lleva a preguntarles a ustedes, ¿qué opinan sobre el gran reseteo? ¿Piensan que todo esto fue todo un show de las élites y que en privado discutieron otras cosas? ¿O creen que ellos tienen buena voluntad y quieren ayudar a la sociedad? Espero sus comentarios aquí abajo y les quiero decir muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers. Les mando un saludo desde Suecia.